Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Es un privilegio poder estar reunidos una tarde más para poder aprender de la palabra del Señor. Voy a pedirle que incline su rostro ahí donde se encuentra, pero que no sea como una rutinita, parte del programa. No. Presentémonos delante del Señor para que Él hable a nuestras vidas, para que salgamos diferentes de este lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es un privilegio hermoso poder estar, Señor, esta tarde reunidos con nuestros hermanos para poder escuchar el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, te suplicamos que tomes el control de nuestras vidas, nuestra mente, que tu palabra produzca el fruto para lo cual es enviada, Señor amado. Nos ponemos en tus manos y proclamamos la bendición. Traen bendición a nuestros hermanos que vienen en camino a esta reunión, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta tarde, hermanos, vamos a continuar con la clase sujeción a las autoridades en la parte número 2. Bendito sea el nombre del Señor y comenzamos con una lectura bíblica que la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 al 2. Bendito sea el Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Leonel que nos la lea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ay, esa palabra está fuerte al final, ¿verdad? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La obediencia en la iglesia, vamos a comenzar a leer, podemos decir que los dos elementos más esenciales y necesarios dentro de la iglesia es dentro de la iglesia y su misión en la tierra, y vamos a subrayar letra A y B. Letra A, alcanzar las almas para Cristo. Ese es el propósito principal, ¿verdad? Y la segunda es tan importante, ya que la primera no va a funcionar si esta segunda no está al lado, y es la sujeción a las autoridades. Y a medida vayamos desarrollando, se va a dar cuenta por qué estas dos son las más importantes. Alguien podría decir, bueno, alcanzar las almas para Cristo y orar y ayunar y hacer muchas cosas buenas espiritualmente, pero las dos más esenciales que hay son alcanzar las almas para Cristo y la sujeción a las autoridades. Esto es muy importante, a veces va contra nuestra naturaleza caída, pero es la manera como Dios nos puede usar en un nivel más alto, o cómo nuestro ministerio o dones se pueden desarrollar cada día más. Amén. Puesto que la gran comisión es el alcanzar las almas y hacer discípulos, además de entender que las autoridades son puestas y establecidas por Dios. Una vez vemos la parte de Romanos 13:2, dice, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Trayéndolo al punto de la iglesia, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto esa parte, que cuando Dios pone una autoridad y nosotros resistimos a esa autoridad, en realidad estamos resistiendo a Dios. Y no importa que usted sepa hacer mejor las cosas que el que está sobre usted, liderándolo, o tiene algún grado de autoridad, no importa, podemos dar nuestra opinión, por supuesto que sí, con una actitud correcta. Si el líder es una persona humilde, va a entender, pero tenemos que tener cuidado con esas malicias o esas preguntas que a veces hacemos solamente para que el que está en autoridad lo pongamos a tambalear o lo hagamos hacer mal delante de los demás. Eso es ir en contra de Dios. Amén. Eso es importante. Y este versículo, hermanos, de Romanos capítulo 13, verso 12, dice que el que resiste, pero voy a leer una vez más para usted, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esta palabra es fuerte, y el libro de Tito, en el capítulo
3, verso 10, si no nos falla la memoria, hay una expresión similar, ¿verdad? Que el que causa división una o dos veces hay que desecharlo. Ahí adelante lo vamos a ver, ahí está ese versículo. Dice hay que desecharlo porque el tal ya ha sido condenado por su propia acción. Dice la hermenéutica que no podemos hacer doctrina de un solo verso, pero ahora ya tenemos 2 versos. Y si usted nota el precio, el castigo en esto, no dice la Biblia y hay que disciplinarlo y no va a predicar tanto tiempo. Dice acarrea condenación. Mire qué tan grave es este pecado. Y el enemigo quiere que lo veamos así a la ligera, que lo veamos como empañadamente. ¿Por qué? Porque él sabe de que si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra establece de la sujeción, porque eso tiene que ver con humildad, Dios nos va a bendecir. En todas las áreas. En todas las áreas. Dice su palabra que su relación, su comunión es con los humildes. Y esto de obedecer y someterse tiene que ver con humildad y sencillez de corazón. Entonces yo solo quería tocar este punto de manera de introducción. Dice la Biblia que el que se opone a las autoridades, dice el libro de Romanos, capítulo 13, verso 12, acarrea condenación. Y el libro de Tito 3:10 dice que ha sido ya condenado. Entonces, estamos viendo 2 versículos. Cualquiera pudiera decir, la hermana cayó en adulterio. La hermana, el hermano se emborrachó, el hermano se agarró a golpe. ¡Qué pecado, Dios mío! Pero sabe que todos esos pecados no hablan de una consecuencia en sí de condenación como esta. Para que midamos lo grave que esto es en el campo espiritual. Porque a veces, como predicaba, parece que, uno de los hermanos en la iglesia, acerca de los pecados que no se ven, que solo nosotros los conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros creemos que la envidia, el odiar al hermano, como está ahí adentro y nadie le ve, no hay problema, pero son cosas graves. Y este punto, hermano, yo diría que es el más grave, porque dice la palabra del Señor que esto tiene que ver con condenación. Y si hay algo que vale la pena en este caminar es que coronemos la carrera. Amén. Es que en aquel día, ¿verdad?, podamos presentarnos delante del Señor. Así es que esta semilla quede en su corazón. La consecuencia es grave cuando hay una rebelión, cuando hay falta de sujeción a las autoridades. Continuamos leyendo. Es de suma importancia entender que para Dios, en su perfecto propósito de establecer y formar la iglesia, como canal de acercamiento disponible para los seres humanos hacia una relación personal con Él, no exige en sí un sinnúmero de sacrificios externos, sino la obediencia de corazón hacia Él. Por supuesto que necesitamos orar, por supuesto que necesitamos ayunar, definitivamente que necesitamos vigilar, si no nos morimos espiritualmente. Pero es importante lo que estamos leyendo acá, que cuando Dios nos llama a una relación con Él, no nos demanda tantos estas cosas como que le obedezcamos. Es más, dice la Biblia, hermanos, de que en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, dice que cuando Saúl pecó, dice que Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y si no tenemos cuidado, nosotros le ponemos más énfasis a lo otro. Hoy me toca un privilegio, voy a tratar de hacerlo mejor y el problema es que cuando no somos obedientes, este espíritu de rebeldía, que ya más adelantito vamos a ahondar más en eso, este espíritu de rebeldía primero nos hace sentirnos que somos superiores a los demás, número uno, que no tiene alguien más por qué estarnos diciendo qué hacer. Pero lo más peligroso de este espíritu, porque esto es un espíritu de rebeldía, nos trae ceguera espiritual y eso es peligroso. Cuando usted y yo llegamos a creer de que todo está bien porque ayunamos, porque ofrendamos, porque diezmamos, porque vamos al culto, incluso porque salimos a evangelizar, pero si usted no se está sujetando a su líder, todo lo demás que usted está haciendo queda sin valor delante del Señor. El evangelio no es tan difícil. A veces nosotros lo complicamos con un montón de reglas, ¿verdad? Pero en realidad el evangelio no es tan difícil, es cuestión de prestar atención.
al consejo de la palabra. Y esta noche lo que Dios quiere es que como líderes que ya somos, que vamos a ejercer, que vamos a tener personas arriba, supervisores, directivos, pastor, que entendamos que este principio no solamente acarrea bendición en lo secular, sino que esto da autoridad y da poder en el campo espiritual también. Por eso es que el enemigo quiere que subestimemos esta parte. El obedecer. Y hay cosas bien pequeñas que podemos, hermanos, estar fallando. Pequeñas zorras, dice la Biblia, que dañan la viña. Por ejemplo, no importa la posición que podamos tener alguno de nosotros acá. En la iglesia hay servidores. Amén. Los que están bien uniformaditos y le dicen por dónde sentarse, por dónde ir. Y viene un servidor y le dice, por aquí, hermano, por favor. ¿Verdad? Y usted le dice, no, hermano, hoy me voy a sentar aquí porque, no, hermano, por favor, vamos haciendo. No, hermano, yo me voy a sentar aquí. El servidor lo va a dejar. ¿Verdad? Y usted dice, es un servidor. Sí, pero es la autoridad para ese ministerio y en ese momento. ¿Verdad? Y el problema es de que muchas veces nosotros queremos, o cuando vayamos a liderar, vamos a querer que la gente sea humilde, sea sumisa, pero acuérdese que de lo que sembramos también cosechamos. Amén. Y si ya está ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia, entonces, hermanos, hay que aprender a dar un buen ejemplo. Amén. Eso es por decir algo, en el parqueo, ¿verdad? Le dice el hermano servidor, vamos a empezar a parquear de aquí. No, hermano, yo me voy a parquear allá, a mí me gusta allá. No le están diciendo dónde le gusta, le están diciendo dónde se parquee. Cosas básicas, pero como no hay un púlpito ahí, así es. Pero hay un Dios que está allá, está aquí y lo cubre todo, no está limitado a espacio. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay pequeñitas cosas. Amado hermano, el apóstol Pablo dice que corramos con paciencia esta carrera. ¿Qué significa correr con paciencia? Hay que avanzar, pero hay que meditar. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué no avanzo? Señor, ¿pero por qué esto? Señor, ¿pero por qué lo otro? Bueno, de repente esta noche el Señor ilumine tu corazón y te muestre algunas de las razones que tú creías que no eran de peso, pero que sí son delante de la presencia del Señor. Amén. Cosas que necesitamos cambiar. Entonces dice la palabra del Señor que es mejor la obediencia que los sacrificios. Hay que hacer sacrificios espirituales, ¿verdad? Para fortalecernos, pero a Dios le interesa más la obediencia. A Dios le interesa más la obediencia, porque eso tiene que ver con gobierno en el campo espiritual. Amén. Seguimos leyendo, la iglesia y el cristiano cuentan con el mejor y mayor ejemplo de obediencia que haya podido existir. Y es que eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nunca nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Amén. Porque Él es el maestro por excelencia. Por eso la Biblia misma dice en hebreo, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, no en otro hombre, en Jesús, el actor y consumador de la fe. Continuamos leyendo. Obediencia que haya podido existir, siendo la persona de Jesucristo en la tierra. Es por eso por lo que podemos decir que cuando un cristiano, un líder, un pastor, un siervo de Dios se encuentra lleno de Cristo, está lleno de obediencia. Hace muchos años yo recuerdo que algunas personas cuando estaba ese mover del Señor, la gente ayunaba, buscaba mucho del Señor. Había muchos dones, ¿verdad? Y sabe que los dones espirituales en sí no tienen que ver con una buena relación con Dios. Preste su oído a esto. Incluso alguien puede tener el don de sanidad y no tener fruto del Espíritu. Amén. Sí. La situación aquí es de que tarde o temprano se nos va a pasar factura por nuestra actitud. Consecuencias van a venir. Yo recuerdo que mi hermano me contó hace muchos años que ahí en la colonia había una iglesia un poco pequeña y él estaba yendo ahí y había un hermano que verdaderamente Dios lo usaba. Mira, Roberto, me dice, si es que el hermano, la gente llegaba con la grande fiebre y ese hermano se ponía a orar y la mayoría de las veces ahí quedaba sana la persona. Entonces la iglesia tenemos que estar despierta. Número uno, el hombre no está haciendo nada, lo está haciendo Dios. Hay un don, no viene de él, viene de arriba. ¿Para quién es el don? Para la edificación de la iglesia, no es para vanagloria de nadie. Estos son puntos importantes, ¿verdad?
No, pero es que mi supervisor o este líder no es como aquel líder es tremendo, pero ese es el líder que Dios ha puesto. A ese líder usted tiene que sujetarse. Entonces dijo mi hermano de que este hombre empezó a decirle, no, pastor, así no hay que hacer el programa. Yo siento que hay que... No, le dijo el pastor, el programa lo vamos a hacer así. Bueno, entonces si lo quiere seguir haciendo así está bien, pero si lo siguen haciendo así yo me voy. Como quien dice, aquí el que sana soy yo. ¿Verdad? Pero el punto que me dice mi hermano que lo llevó al extremo es de que el hombre ya no fue a la iglesia, pero dice mi hermano que ahí en la puerta de su casa, como que daba en la orilla de la calle principal, ¿verdad? Mandó a hacer un rótulo, hay un letrero que decía, se ora por enfermo, y puso una silla ahí adentro y ahí estaba el hombre. Ahora, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Podrá decir alguien, ¿por qué Dios le dio eso a Él? Dios lo sabe. Él reparte como Él quiere. Pero la evidencia es de que no necesariamente porque alguien tenga un don o una habilidad más que su pastor, tiene que sobrepasar la autoridad del pastor. No trabaja así. O de cualquier líder que esté, hermano. Usted, gloria a Dios, si usted lo usa en una área y usted se mantiene humilde, usted va a ir creciendo para la gloria del Señor. Porque el Espíritu Santo sabe que puede dar. ¿Verdad? Entonces necesitamos tener cuidado en esta parte. Ahora, retomamos el punto. El ejemplo más grande que tenemos en la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro como Él. Amén. Y tenemos una lectura en Filipenses, en el capítulo 2, preciosa lectura. Vamos a leer del verso 5 al verso 11. Vamos a pedirle a nuestra hermana Giselle que nos lo lea. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria del Padre. Amén. Hay dos cosas importantes que yo puedo interpretar aquí. Una de ellas es la buena actitud, ¿verdad?, de la obediencia y el resultado que ésta trae, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tiene que haber ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Seguido yo le digo a mi esposa, es increíble cómo el Señor podía hacer tantas cosas para defenderse, para dormir bien, para comer bien, para estar. Y Él se despojó a sí mismo, ¿verdad? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino con una misión. Se ofreció para esa misión voluntariamente, nadie lo obligó. Voluntariamente vino y fue obediente todos los días hasta llegar a la cruz del Calvario. Amén. Y usted y yo que somos criaturitas, polvito, vasijitas de barro. A veces nos ponemos, es que ese hermano dice, ya viste, lo mismo con los mismos cantos que todo. Y mire, y empezamos, hermano. Y hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que siendo el Rey de Gloria, siendo hermanos todos, si hablamos de sabiduría, ¿quién más que Él que con sabiduría fundó los cielos y la tierra? Pero Él se humilló. Y yo me imagino el corazón del Padre. Por eso es que cuando es bautizado, ¿verdad?, el Señor no dijo, el Padre no dijo, ese es mi hijo, el que a veces me obedece. Dijo, ese es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué dice Dios de ti, de mí? Amén. Esa es mi hija y mi hijo, aunque hablaron en mal de él, mintiendo, pero no vino a defenderse y a atacar. Esa es mi hija, ese es mi hijo. Y eso estremece el campo espiritual del enemigo, porque esa persona es visitada y es usada por el Espíritu Santo de Dios. Pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?
El cual no importa que usted, vuelvo y repito en esta parte, hermanos, porque gracias a Dios en la Iglesia Fuente de Agua Viva tenemos líderes, a unos preparados, otros menos preparados, otros no somos nada preparados, pero aquí el punto es que si Dios pone a alguien y usted tiene más habilidades que ese líder o que ese supervisor, allá pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Seamos obedientes. Amén. Amén. Seamos obedientes para que nosotros podamos tener la bendición. Y dice en la Biblia, el segundo punto importante, ¿verdad? Que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siempre que nosotros obedecemos a Dios en un área, de repente tengas que llorar en algún momento cuando obedezcas. De repente sientes que algo no es como muy justo para ti lo que se te está haciendo. Cualquier situación, aprende a buscar a Dios, a ir delante del Señor. Porque Él es el juez de toda la tierra. Él le está viendo todo, a Él no se le escapa nada. Se le escapará a un líder, pero a Dios no. Amén. Entonces tenemos como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que el sentir que tiene que haber en nosotros es el de nuestro Señor. Usted se recuerda cuando Él estaba en Getsemaní la noche que iba a ser arrestado. Dice la Biblia que Él declaró que su alma estaba angustiada. Amén. Y se fue a orar, ¿verdad? Y los discípulos se durmieron. Y Jesús vino y regresó a orar. Pero el punto que quiero llegar es de que Él le dice al Padre, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. La parte humana de Jesús sabía lo que venía. La parte humana había tenido sed, había tenido hambre, había dormido mal, había llorado, había sufrido, murió, lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, él se había angustiado, él había su ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, yo diría que fue, hermanos, el más difícil, no solamente por lo que pasó, sino teniendo el poder y la autoridad para hacerlo diferente. Él se despojó a sí mismo. Ahora, dice la palabra del Señor que le dice al Padre, ¿verdad? Yo escuché un predicador decir esto en una ocasión al hermano G. Ávila, que la carne de Jesús le decía, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, porque la carne, Jesús venció como hombre en la cruz. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Él no es que, no, porque era Jesús, no, Él venció como hombre en la cruz. Él sintió literalmente esos clavos, Él sufrió, Él le dolió. Ahora, Él sabía lo que venía y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿qué siguió después de esa oración? ¿Cuáles fueron las siguientes palabras? Ay, hermano, qué lindo que pudiéramos orar así nosotros, ¿verdad? Señor, no entiendo esto, y me están acusando, estoy pasando, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ay, pues sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra del Señor de que allí le dijo, no sea mi voluntad, y vemos cómo se sometió a la obediencia a lo que Él había venido a esta tierra. Amén. Allá pues sentir que hubo en Cristo Jesús. La rebeldía. Vamos a continuar. La definición de la rebeldía. Vamos a subrayar esa parte. Es un tipo de comportamiento humano, porque eso viene de la carne, la parte humana, caracterizada por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Mire, hermano, esto está enriquecido. En alguna de esas tenemos tela que cortar nosotros, ¿verdad? ¿Usted entendió la definición de lo que es rebeldía? Es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a las autoridades, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. No solamente cuando desobedecemos frente a una autoridad, sino cuando nos mandan a hacer algo. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, que lo hagamos como para el Señor. Como para el Señor, ¿por qué razón? Porque de repente estás haciendo algo para tu jefe, para tu maestro.
alguien te dio una orden para hacer, y tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia. Pero a veces nosotros servimos, como dice el predicador, ¿verdad? Al ojo. No hay nadie, dice. Sí. Y no hacemos las cosas como nos las mandan. Y Dios quiere que vayamos cortando esas cositas, porque son los que nos estancan. Yo creo que el Evangelio de Cristo no ha perdido poder. El poder que tenía la iglesia primitiva con el Espíritu Santo es el mismo poder que podemos tener ahora. Lo que necesitamos es mudar nuestros corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo está esperando, que nuestros corazones se muden a un corazón sensible a la presencia de Dios. Que lo que nos interese sea honrar a Dios, servir a Dios. Ahí tengo la bendición que el hermano Roy me ha dado un folleto de la historia del cristianismo. Hace años yo recibí una clase un poco parecida, no tan profunda, pero estaba leyendo acerca de unos hombres ahí, hermano Roy, y unas personas que les era un deleite sufrir por la causa del Señor. Hay unas personas que les quisieron ayudar y dijo, no, dejen que sea la voluntad de Dios. Digo yo, qué tremendo. Y nosotros, hermano, cuidadito, me contradicen lo que yo digo, cuidadito no hacen como yo digo, no, está bien, háganlo, pero no cuenten conmigo, imagínense, hermano. Dijeron, hermano predicador que ya partió con Dios, cabezón, decía él. ¿Quién es que te bendice por la mañana? ¿Quién te permite abrir los ojos, respirar? ¿Quién te tiene aquí cuando deberíamos de estar muertos, quizás ya allá perdidos? Mira dónde nos tiene el Señor. Hay lucha y problemas, sí, pero tenemos a Él de nuestro lado. Lo necesitamos, nos conviene obedecer, predicó el esposo de nuestra hermana Olga una vez un martes. Cuando escuché ese tema dije yo, qué precioso tema. Nos conviene obedecer. Es beneficio para nosotros. No es beneficio para alguien más, es beneficio propio cuando nosotros obedecemos. Amén. Entonces tratemos de que cuando se nos diga algo, hermano, va a cantar 2 coros alegres, los 2 coros de inicio, amén. Y comienza a cantar y 4, 5 y 6. Le dijeron 2. No, pero es que son para el Señor. No está haciendo las cosas como le mandaron a hacer. Amén. Busque una lectura, hermana, que vaya para darle la gloria a Dios, un salmo, exaltación o en los evangelios que tenga que ver con una lectura de evangelismo, de alcance. ¿Ve? Y se ponen unas lecturas que ni uno las entiende, hermano. Apocalipsis, ¿verdad? Y la bestia y los 10 cuernos y salió otro cuerno y qué cuernos. Y pareciera ser que en un grupo, el Dios que está el día domingo en la iglesia está en el grupo celular también, amén, viéndonos siempre. Amén. Entonces tratemos de ser obedientes, hermanos, aún pequeñas cosas. No es como usted diga, es como a usted le están diciendo que haga las cosas. Ese era el problema del rey Saúl. Saúl obedecía a medias. Sí. Está allá para pelear con los filisteos, no llega el profeta Samuel y tenían que ofrecer un sacrificio y dice, bueno, no vino el profeta, voy a ofrecerlo, tráigame, y empezó a ofrecer cuando él no tenía que hacer eso. En el antiguo tiempo estas cosas, y vamos a ver más adelante, hermano, gloria a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia y mire cómo Dios nos está instruyendo con su palabra, pero en el antiguo tiempo ser rebelde, ser desobediente, traía consecuencias literales inmediatas muchas veces, ¿verdad? Y Saúl tenía esa costumbre. Entonces, cuando lo manden a hacer algo, si no entiende, pregunte bien para estar claro en lo que le están poniendo, ¿verdad? Hermano, vamos a poner estas sillas acá, tenemos esta actividad. No, hermano, pongámoslas. No, póngala como le dijeron que las ponga. Puede sugerir, ¿verdad? Hermano, yo estaba considerando, ¿no cree que si las ponemos así? No, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios, las pongamos así. Podemos sugerir. ¿Por qué no, pues? Con la actitud correcta. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de que una de estas cosas que acabamos de mencionar, las cuales hemos subrayado, no estén tomando control en nuestro corazón, porque tu ministerio se va a estar estancando. Y lo más tremendo es que el tiempo se va rápido. Yo soy de los que creo que hay bendiciones que tuvieron unos siervos en la Biblia, incluyendo a Abraham, que se atrasaron un poco por algunas actitudes que no estaban correctas. Se alargan. Hay bendiciones que están preparadas, listas, y nosotros mismos hacemos que se vuelvan a elevar más por nuestras actitudes, por nuestras acciones, que a veces no son las correctas delante del Señor.
Seguimos leyendo. Bíblicamente encontramos que la rebeldía en todo aspecto de la vida tiene su origen en Satanás. Este es el punto fuerte aquí. Sí. Esta es la parte fuerte. Y yo quiero que preste su corazón a estos versos que vamos a leer a continuación. El origen de la rebeldía, de la rebelión es satánica, eso es su origen. Mucho tiempo antes de la creación del hombre y del mundo sucedió algo, y esta es la razón por la cual el enemigo quiere que nosotros subestimemos esta área de la obediencia. Porque él sabe y conoce lo que le sucedió a él y Dios no cambia. Lo mismo nos puede suceder a nosotros si no somos obedientes. Vamos a leer. Miren lo que pasó. Ezequiel 28 del 12 al 16. Hermana Esther Escobar. Ezequiel 28 del 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. ¡Qué belleza! Tus querubines grandes, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hermana Eunice, ¿de quién está hablando el escritor, el profeta Ezequiel? ¿Quién era este personaje? Hermano Carlos, ¿quién era este personaje? ¿De quién está hablando la Biblia ahí? Ah, los traje para acá, ¿verdad? Gabriel, ¿de quién está hablando? De Satanás. Hermano, cuando Dios creó a Satanás era un querubín, dice la Biblia, acabado en hermosura. Qué belleza, ¿verdad? Dice que cuando el día de su creación, y fue creado de las mejores piedras preciosas, cosas que solo de nombre nosotros conocemos por la Biblia, pero es lo más hermoso, ¿verdad? Se tocaron los mejores instrumentos. No estamos hablando de un pianito, un bajo, hermano, música del cielo. Era una celebración preciosísima. Y fue puesto para pasearse cerca del trono por las piedras de fuego donde estaba el Altísimo. ¡Qué tremendo! No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado, pero a causa de sus contrataciones, dice la Biblia, su corazón se llenó de orgullo. Sí. Y llegó el momento, vamos a leer Isaías y luego vamos a hablar un poquito de este personaje. Isaías 14, del 12 al 15, yo leo para ustedes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás era una de las bellezas más grandes en el cielo, con autoridad. Sí, se le había delegado autoridad. El hombre estaba cerca del trono. Pudiéramos decir que era el que estaba ahí al lado, más cerca, tanto que él dijo, no, voy a poner mi propio trono. ¿Cuánta gente en las iglesias
han dañado por este espíritu directo del infierno, sacando 2 y 3 personas que no leen la palabra. Es decir, no, mejor voy a poner mi propia iglesia, y se engañan a 4 y 5 y se van y fundan una iglesia. Esa es rebelión, esa es rebeldía. Ese es un ataque directo al cuerpo de Cristo. Este hombre, este personaje, esta criatura, hermanos, dijo, voy a ser semejante al Altísimo, allá en las alturas, voy a poner mi trono. Mire qué abusivo. Y yo creo que cuando Jehová, por lo que expresa acerca de este personaje, yo creo que Jehová se sentía muy alegre. Más quizás de que lo que se sintió con más de las otras criaturas, porque es que, hermano, los detalles que da cuando lo creó. Más sin embargo, no importa qué tan grande, qué tan cerca de Dios puedas estar, cuando tu corazón se llena de rebeldía y de desobediencia, no importa, no hay título, porque todo lo bueno viene de Dios. Dios te va a derribar. Lo hizo aquí. Lo hizo ahí. Lo derribó y de una vez fue juzgado. Como dice Mateo 25, ¿verdad? Que para él y sus ángeles es que se hizo el infierno. De una vez, él ya fue juzgado. No vayan a andar orando por él, ¿verdad? Por misericordia, que eso, él ya fue juzgado. Oh, pero ese es el origen de la rebelión. Ese es el origen, de ahí viene. Ahora, vamos a leer un poco, vamos a leer, continuamos leyendo. Es importante entender como líderes que cuando en nuestro corazón existe la rebeldía, por cualquier razón que sea, es un espíritu maligno. No es una actitud, eso es un espíritu maligno, ¿verdad? Por eso dice Romanos 12 y Tito 3 de que es condenado, porque ese es un demonio que se mete ahí. El que ha contaminado nuestra vida y ha afectado nuestra relación con Dios. Subrayamos, este espíritu no contamina únicamente el corazón, sino también nuestra mente, nuestra alma, y yo agregaría, y nos deja ciegos espiritualmente. Cuando el espíritu de rebeldía comienza a operar en un corazón, subrayamos esa parte, hermano. Amén. Cuando el espíritu de rebeldía llega a un corazón, nos volvemos ciegos, espiritualmente hablando. Y podemos estar incluso creyendo que Dios nos va a respaldar en lo que estamos haciendo. ¿De qué manera? Vamos a hacer unos ejercicios espirituales. Señor, ese líder, ese supervisor, yo no me siento bien con él y no me llevo bien con él, no tiene la capacidad, él no debería de estar ahí. Empezamos un montón de cosas a hablar en contra de las autoridades que Dios ha establecido y lo queremos suavizar, pero voy a ayunar. Vas a aguantar hambre. Pero pero te prometo, Señor, que voy a orar 2 horas diarias. Vas a hablar, ¿verdad? Pero esa oración no tiene efecto alguno. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está contaminado. Entonces, cuando se contamina, cuando este espíritu de rebeldía llega, lo primero que hace es que, mire, nos volvemos ciegos espirituales. Y creemos que con un ejercicio espiritual todo está bien con Dios, aunque no nos estemos sujetando, aunque no estemos siendo obedientes a la palabra del Señor o a las autoridades establecidas por Dios. Este espíritu no contamina únicamente el corazón, sino también nuestra mente, nuestra alma, y nuestra visión se pierde. ¿Cuánta gente, hermanos, lastimosamente, que se han rebelado contra las autoridades de Dios? Y eran buenos líderes. Era gente que sí Dios la usaba, tanto la usaba que llegaron a pensar que podían sobrepasar autoridades o hacer las cosas en su tiempo. Dios, mire, yo le voy a decir algo en esta hora. No, pero es que con este líder, este supervisor, yo nunca voy a superar. Si usted es obediente y usted busca de Dios, nadie le va a quitar lo que Dios tiene para usted. Amén. Nadie. Porque Dios tiene el cuidado de ellos. No se preocupe de eso. Como dijo el hermano Pochi en una ocasión, no se preocupe por los Judas o por los Saúles, esos se matan solos. Y es cierto. No se preocupe por aquellos pero es que me estorben mi llamado y mi ministerio. Ore, bendígalos, no se preocupe, deje que sea Dios obrando, porque muchas veces Dios permite a estas personas para pulirnos más a nosotros mismos. Todo obra para bien. Pero tengamos
mucho cuidado en esa área. Entonces vemos que el origen viene del mismo infierno y contamina alma, mente, corazón y nos vuelve ciegos espirituales. Continuamos leyendo después de lo que subrayamos. El arma o instrumento que dichos corazones rebeldes utilizan es la difamación y la murmuración en contra de las autoridades de los ministerios, buscando de esta manera su desestabilización, enfocando sus ataques en los más débiles en la fe. Cuando este espíritu llega, nunca trabaja solo. Siempre va a buscar a alguien. Cuando a una persona este demonio comienza a tomar ventaja en él, en contra de una autoridad, de un líder, siempre va a buscar a alguien. Pero no va a buscar a alguien espiritual, porque lo va a reprender. Va a buscar al más débil, al que casi ni llega al culto, al que llega, pero llega como a dormir. A ese se va a acercar para tener un aliado. Así funciona. El enemigo es sagaz y va va buscando siempre los más vulnerables, los que menos buscan del Señor, para ir haciendo su grupito, ¿verdad? Para poder traer el daño a la obra del Señor. Dichos corazones rebeldes utilizan la difamación. Mire, hermano, hace unos años, yo no sé si lo dije la vez pasada, pero llegó un líder de la iglesia, teníamos como unos 2 años, quizás para 3 años de ministerio. Casi hace 18 años pasó esto. Pero llegó el hermano y llevaba un CD y me dijo, hermano, pastor, ¿se dio cuenta de lo que pasó con X pastor? Yo le dije, no. Viera, me dijo, y lo grabaron y hasta unos se habían sacado. Mire, y él andaba un CD publicando unas llamadas que el pastor pues no tenía que haber hecho, ¿verdad? Pero aquel andaba difamando al siervo de Dios. Para ella era un lujo y me dijo, lo quiero oír. Yo le dije, ¿por qué voy a oír el CD? Usted no está atacando incluso a este siervo, usted está atacando el evangelio de Dios. Porque el evangelio es criticado por esto. Hermanos, es tanto y tenemos base bíblica en esto que tenemos que tener cuidado. Que, mire, tenemos un ejemplo de David, ¿verdad? En 2 ocasiones Jehová le permitió a David para que le pudiera quitar la vida. Y una de ellas, tenemos una cita ahí, ¿verdad? Cuando Saúl lo andaba persiguiendo y se metió a una cueva para cubrir sus pies. Dice la Biblia, va, iba a hacer las necesidades del hombre ahí. Y en esa cueva estaba David. Y dice la Biblia que le dijeron los soldados de David, Jehová te lo ha entregado. Mire. Y recuerde que Jehová había mandado ungir a David para ser rey y Saúl había sido desechado ya. ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que David cortó un pedacito de su manto y cuando lo cortó se estremeció su vida porque sintió que estaba cruzando una línea. Y dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido, porque es el ungido de Jehová. Jehová lo había desechado para que no fuera más rey. Había matado a los sacerdotes, el rey Saúl, y anda buscando a David porque sabe que David era el próximo rey, ¿verdad? Y ya había tratado de matarlo y no lo había logrado y lo andaba persiguiendo. O sea que, hermano, si hubiésemos estado nosotros en esa cueva, y más con el consejito que cuidado con lo que te aconseja y te vas a dejar, mira, por ti lo dijeron. Ahí no van a faltar, cuidado. Siempre el enemigo tiene sus elementos por ahí, sus instrumentos, emisarios del infierno, que no van a faltar para ponerte a que peques delante del Señor. ¿Qué respetaba David en Saúl? Alguien que me ayude. La unción de Dios, de que Dios lo había elegido. La unción que, hermana Luz Vina, por supuesto, hermana Luz. Dios le dio una autoridad a Saúl para ser rey, la unción que tenía. ¿Algo más? Todavía tenía liderazgo. David sabía que su tiempo no había llegado. Sí. Pero una de las cosas que yo puedo entender que David más respetaba es que David sabía que había caído aceite sobre este hombre. Eso es lo que David respetaba, la unción que había caído sobre este hombre, el llamado, el liderazgo
que Dios le había dado. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona así? ¿Usted cree que Dios es injusto? Hay cosas que hay que dejárselas a Dios porque no estamos ni en la capacidad ni en la autoridad de que nosotros hagamos cosas. Hermanos, mira, hace unos 2, 3 años nosotros conocimos a una pastora porque llevaba a sus niños a aprender música. Teníamos nuestros hijos pequeños, los teníamos en la misma escuela y estaban aprendiendo música ahí. Nos conocimos un poco. Después nos dimos cuenta, hermano, de una situación que pasó en la iglesia. A mí me desgarró el corazón eso porque lo publicaron, el problema de la iglesia. Y unos creyendo ser más espirituales, y no, y que el varón, y esto es cierto, y que hizo esto, y la hermano, la esposa va y sabe de que era un problema terrible, era una acusación fuerte, tanto como moral como legal, ¿verdad? Gracias a Dios el hombre salió limpio, salió bien. Hoy la iglesia está próspera, está bien, pero aquel grupito que quiso deshacer la obra, eso viene del mismo infierno. Lo más que puede hacer alguien si siente que no puede con algo es mudarse calladito. Señor, esta situación yo no la entiendo. Tú sabes lo que hace. Mire, calladito. Pero hicieron hermano, y a mí me desgarró el corazón eso. Nosotros mismos dañándonos. Y el enemigo celebrando. ¿Verdad? Y unos meses después andábamos en unos bautismos en Cumberland y vi a la persona que era la que el Coré, ¿verdad? Que había hecho ahí la cosa. Dios le bendiga, hermano, y que no, aquí andamos un grupo, no sé si usted se dio cuenta de que él sinvergüenza, pero lo que hicimos nosotros hemos agarrado un grupo. Ahorita yo estoy liderando y digo yo, Dios mío, que Dios nos libre, hermano. Amén. Sí. Porque a veces queremos cosas que ni conocemos, ni entendemos. Tenemos que tener cuidado, no importa si, y este punto, hermanos, para continuar, no importa si usted conoce un error de alguien, busque ayuda, hay autoridades más arriba, si usted cree que puede hacer algo, pero tenga cuidado con difamar, porque usted no está atacando a una iglesia en sí, usted está atacando a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo cuando iba para Tarso a arrastrar a la iglesia, a meterlos presos? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero a veces no medimos eso. ¿Y sabe por qué no lo medimos? Porque ese espíritu trae ceguera. Este varón del que le digo de último, que lo hallé por allá, él andaba queriendo bautizar a unos hermanitos ya. Sí. Y él creía, no sé, hasta ahora por lo que sé, pues ya se dio cuenta del errorazo, pero en ese tiempo él creía que estaba bien, que había defendido la obra de Dios, cuando solo había sido un instrumento de Satanás. Porque no hemos aprendido a respetar y a obedecer las autoridades. Y eso es un problema, porque cuando hay un corazón con esta actitud, ese es un espíritu que está gobernando ahí. Amén. Y no es otra cosa. Amén. El arma o instrumento que dicho corazón rebeldes utilizan es la difamación, la murmuración en contra de las autoridades, de los ministros, buscando de esta manera su desestabilización, enfocando sus ataques en los más débiles en la fe. Pero para eso nos estamos nutriendo, ¿verdad? Para que no seamos engañados. Y aquí está la cita de Tito 3:10. Mire lo que dice. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo que dice allá en Romanos, ¿verdad? Dice que acarrea condenación. Aquí dice que está condenado. O sea que hay algo que le molesta a nuestro Dios. Es este pecado. Amén. Porque daña al prójimo directamente, daña a los siervos, daña a la iglesia, daña a la célula. Este es un espíritu terrible que cuando nosotros le damos cabida, el Señor se enoja y va a traer su juicio. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Ahora dice que hay que sacarlo, ¿verdad? Fíjese que había un hermano, cuando en el caminar de la iglesia pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero un hermano casi ni un año teníamos, iba a la iglesia empezando a crecer. Yo no sé quién le dijo que comenzara él también, ¿verdad? Y se llevó como 3, 4 hermanos de ahí
Y claro, no funcionó y regresó después y le dijimos, no, está bien. Y a los días pues se fue otra vez, ¿verdad? Y trató otra vez y claro, no lo seguían personas, pero más sin embargo vino un hermano a predicar de allá del Salvador que nosotros lo traíamos y me dijo el hermano, mire, las personas así nunca van a cambiar. Yo no estuve de acuerdo en ese momento con él, honestamente. Me dijo, porque estas personas han sido entregadas ya por sus acciones. Usted los puede volver a recibir, lo van a volver a tratar de hacer. Yo dije, no, esto no, Dios tiene todo el poder, Dios es misericordioso. Hermano, llegó el varón, fíjate, nos queremos hacer miembros aquí en la iglesia otra vez y yo me acordé del hermano, ¿verdad? Entonces yo no le dije que no al hermano, solo le hice ver, ok, lo único que no va a comenzar como líder. Primero va a estar un tiempo. Segundo, vamos a ir despacio para que usted se sienta bien y los hermanos tomen confianza y eso, porque yo ya sabía que no iba a aceptar porque era orgulloso. No, entonces lo voy a pensar, él quería púlpito, porque su corazón no había cambiado. Yo dije, voy a probar, voy a ver, es que de repente, ¿verdad? Tanto golpe y golpe, pero es que cuando hay ceguera espiritual, hermano. Y el problema es de que en esa ceguera podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Cuando en realidad el enemigo solo está tomando ventaja de nuestras vidas. 5 minutos y salimos al receso. Tenemos una cita aquí de Judas 1:17. Ahí la leemos en casa. Vamos al consecuencias de la rebeldía. 5 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Amén, gracias hermano, gracias. La rebeldía en el corazón provoca que el hombre se niegue a obedecer a las autoridades puestas por Dios en todo lugar y aún en la iglesia, y empuja a los que se dejan influenciar por este espíritu maligno a anhelar únicamente un beneficio personal y les ciega de tal manera que no se dan cuenta del daño que causan a la obra del Señor. Estos pueden creer que Dios los está respaldando y que Dios está con ellos, porque como vuelvo y repito, ese espíritu de rebeldía viene con ceguera espiritual también. Amén. Gracias, hermano. Ahí tenemos. Ahora vamos a consecuencias de la rebeldía. Cuando el hombre se rebela y decide ser desobediente a las autoridades seculares, habrán consecuencias que deberán enfrentar. En eso estamos de acuerdo, ¿va? Dijo el hermano de Nilsson que cuando va el policía detrás y lo vemos, al espilime, tranquilito, y lo vamos viendo. Ya el policía se desvió para allá. Alguien dice amén, dije, amén, dije. Sí, porque muchas veces solo mientras está la persona al frente nos tenemos que, y no debería ser así, no debe ser así, amén. Pero de igual manera, ¿verdad? Nosotros respetamos y vemos, y está el policía ahí, aunque esa sea la calle y usted tiene el derecho, el policía le dice, no hay paso, desvíese. Y usted no se pone, no, pero ¿cómo es eso? Yo vengo de lejos y mire, nada, lo que pueden hacer es, mire, amarrarlo y llevarlo si anda de bravito. Usted obedece, porque si no hay consecuencias, ¿verdad? Pero de igual manera, cuando alguien llamándose cristiano, se rebela y peca contra las autoridades establecidas por Dios, en realidad está pecando directamente contra Dios, aunque él mismo puede pensar que es en contra del hombre. Ese es el problema de la ceguera, que creemos que es con las personas, ¿verdad? La consecuencia es espiritual. Romanos 13:2, ya lo leímos, ¿verdad? Que el que resiste a las autoridades acarrea condenación. Y hay una cita bíblica, vamos a leer, porque para eso nos da el tiempo. Números capítulo 12, del verso 1 al 10. Hermana Maybe, si nos puede ayudar. Números 12, del 1 al 10. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Amén. María era la mujer que cuando se abrió el mar rojo y pasaron al otro lado, agarró pandero, entonó una alabanza preciosísima y profetizó también, ¿verdad? Oh, yo canté y todo el pueblo se me unió, las mujeres se le unieron a cantar y también profeticé. Ay, solo por este Moisés yo también he profetizado. Y pusieron de excusa, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Mire, dijeron, verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Si yo hasta predico mejor que el pastor, pues yo predico mejor que mi líder. Si yo no sé qué, si yo lo hago mejor. Que gloria a Dios que no te ha consumido el Señor, si esa es tu actitud. Amén. Gloria a Dios que no te ha venido una lepra. A veces sí está, lo único que no es visible. Pero esta mujer creía que porque ella había profetizado, ella había cantado, y la excusa de que mujer tenía una mujer cusita y que solo él ha profetizado, y dice la Biblia que le cayó lepra a esta mujer por haber hablado del siervo de Dios. ¿Por qué no has tenido temor?, le dijo la palabra del Señor. ¿Por qué has hablado así de mi siervo? Y era la hermana. Tanto pues que Moisés, si usted sigue leyendo, Moisés tuvo que interceder por ella, rogar por ella al Señor. Porque como leprosa no podía estar ahí, tenía que estar fuera. Y acuérdese que ellos iban en esas caminatas, le iban a dejar ahí. Y Moisés intercedió por ella. Pero el punto principal aquí es de que no tuvo cuidado, solo porque había cantado, solo porque había profetizado. No importa el don, el talento, no es tuyo. El Espíritu Santo te lo da y te va a pedir cuenta de cómo lo ministra. No es que te hace autoridad superior sobre alguien más porque tengas un don o un talento. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Si usó una mula para que le hablara a un profeta, ¿cuánto más usted que su hija y su hijo, verdad? Sí, y en una ocasión dijo, si estos dejan de hablar, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, dijo, entonces las piedras van a hablar. Sé que Él puede hacer hablar hasta las piedras. ¿De qué te puedes jactar que Dios te use en una área dentro del ministerio? Si solo somos vasijas de barro. Es Él el que pone el tesoro. Ese tesoro precioso anda buscando un corazón sensible, humilde, sumiso y obediente para que la gloria de Dios sea exaltada, no para la gloria de los hombres. Entonces tenemos este ejemplo de María, ¿verdad? Cuidado, hermanos y hermanas María. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar un receso, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden seguir comiendo y tomando su cafecito. Solo que vamos a ir avanzando un poco, ya que el tiempo se nos va rápido. Bueno, continuamos leyendo. Dice el estudio, el rechazar o menospreciar y actuar en rebeldía en contra de un pastor, supervisor, líder, etcétera, es en realidad estar desechando a Dios mismo. Esta parte es muy, muy importante. Siempre que alguien se rebele en contra de su líder, supervisor, cualquier persona que esté en autoridad en la iglesia, no es contra la persona que usted se está rebelando. Es contra Dios, porque Dios es el que ha puesto a esa persona. ¿Por qué lo puso? Bueno, pues Dios sabe, Él escoge como Él quiere. Nuestra responsabilidad es obedecer, pues es Él quien establece, vamos a subrayar, ¿verdad?
y respalda y sostiene a quien él decide poner en una posición de autoridad. Es Dios el que se encarga, el que respalda y el que pone, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos llamados a obedecer, no a cuestionar, sino a obedecer. Hay una lectura bíblica en Segunda de Crónicas. Yo voy a leer para usted porque se está comiendo su sándwichito. ¡Qué envidia! Segunda de Crónicas, yo leo para usted. Présteme su atención en el capítulo 26, del 16 al 23, dice así, hablando del rey Usías. Para entrar en contexto, antes de leer eso, este rey había hecho lo recto delante de Dios. Había quitado unos ídolos que otros reyes habían puesto y había restaurado el culto a Dios. El hombre iba bien, el hombre estaba bien, pero dice la palabra del Señor, ahí donde leímos, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Él era el rey. Para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras sí el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, no pudo volver a entrar más. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Los reyes en el antiguo tiempo tenían mucha autoridad. Sí, mucha autoridad. Ellos incluso, dice la Biblia, que Saúl, cuando andaba buscando a David, mató a los sacerdotes porque según lo estaban encubriendo a David. La autoridad que tenía, los mató literalmente. Ellos tenían autoridad para quitarle la vida a alguien o para dársele. Era tremendo. Entonces, este hombre había sido bueno. Yo quiero que preste atención en esta parte. Quizás hemos trabajado años en la obra del Señor y hemos hecho las cosas muy bien. Y hay un peligro que nuestro corazón se enorgullezca. Eso pasó con el rey. El rey Usías se puso orgulloso y había desbaratado ídolos, había restaurado la adoración y había tenido buenas victorias. Y cuando se engrandeció, su corazón se enfermó. Hay veces que Dios no nos da más porque nosotros limitamos con nuestras acciones. Porque no estamos dispuestos a obedecer, a ser humildes. Entonces dice Dios, no le doy porque se va a dañar si le doy. Y esto es en lo secular y en lo espiritual. Porque nuestro Padre es un Padre amoroso y bueno. Ahora, dice la palabra del Señor que agarró el incensario, ¿verdad? Y era algo que solo los sacerdotes podían hacer, no los reyes. Y dice la palabra del Señor que entró al templo con el incensario. Pero si solo era de mecer el incensario, era unas cadenitas con un depósito, ponían fuego y encima tiraban especias aromáticas y lo mecían. Y eso era un aroma, eso era el incensario. Pero ¿qué cuesta eso? Isaías lo había visto hacer tantas veces que él, hasta mejor que aquellos quizás lo podía hacer él. Pero no importa.
No importa que ella sepa hacerlo, no importa que lo sabía hacer mejor, no se le había designado a él hacerlo. Solo los sacerdotes podían ofrecer incienso a Jehová. Pero este hombre dijo, yo soy el rey. He quitado los ídolos, Dios está conmigo, me ha dado victoria. ¿Qué más da? Además que el incienso es adoración a Jehová. Sí, pero Dios no le dio a él. No, pero yo lo hago mejor. Pero si no te ha puesto a ti todavía el Señor, tranquilo. Tranquilo. Y dice la palabra del Señor que los sacerdotes cuando lo vieron, miren la misericordia, el sumo sacerdote se dio prisa. ¿Y por qué dice hombres valientes? Porque su vida estaba en juego. Porque el rey los podía matar. Por supuesto que sí. Y otros reyes lo habían hecho. Pero fueron valientes y le dijeron, no te es lícito, oh rey Usías, ofrecer incienso, porque eso ha sido delegado para los sacerdotes nada más. A veces Dios nos va a hablar antes de la caída. Pero este hombre, en vez de decir, hombre, la verdad que sí, estoy cruzando la línea. No, dice que se enojó. ¿Y no era el rey, pues? Se enojó y empezó a querer ofrecer incienso a Jehová en el templo. En el templo. De todas maneras, para la gloria de Dios, dicen algo así. Pero si Dios no te ha puesto a hacerlo, no es tu tiempo, no lo hagas. Si no se te ha delegado algo, no importa que ya lo aprendiste, espera tu tiempo. Pero este hombre se puso a ofrecer el incienso y dice la Biblia que Jehová le metió lepra en la frente a este rey. Y la cosa iba a avanzar más. Yo deduzco eso. La Biblia no lo dice claramente, pero dice la Biblia que los sacerdotes corrieron. Se dieron prisa a sacarlo del templo porque algo peor venía. ¿Verdad? Y ahí sí, ahí se doblegó, ¿verdad? ¿Por qué esperar que venga una situación a veces irremediable, como lo fue en este caso, para poder entender que necesitamos ser obedientes y humildes? Si Dios te ha prosperado en un ministerio o en lo secular, dale gloria a Dios. Mantente humilde. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Pero es que X hermano, es que este líder, ora por él para que Dios lo bendiga y lo use. Pero ten cuidado. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes lo sacaron de prisa del templo, de la casa de oración, antes que Dios lo matara ahí. Y dice la Biblia que no pudo volver a entrar al templo porque un leproso no podía entrar al templo. Y murió leproso. ¿Cuántas veces el rey Usías en aquella casita que le construyeron ha de haber meditado? Si solo hubiera sido humilde. Si solo hubiera respetado los mandamientos de Dios. Si solo hubiera escuchado el consejo del sacerdote. Si estaba en su mejor apogeo de disfrutar la bendición de Dios y la echó a perder. Porque a él se le olvidó quién lo había prosperado, quién lo había sostenido, quién le había dado la victoria. Y dijo, yo creo que Dios. A veces creemos, hermanos, que Dios nos puede estar amando más que el prójimo. No nos equivoquemos. Sí. No, es que Dios conmigo. Tengamos cuidado. Porque si no, Dios nos va a enseñar cómo es el orden. Entonces este rey murió con lepra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos otra cita en 1 Samuel 8:7, hablando de quien resiste a las autoridades, a Dios resiste. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre Israel. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, lo que estaba pasando es de que el pueblo de Israel salía a las batallas y miraban que todos los ejércitos andaban rey. Porque antes no era como ahora, hermano, que daban la orden. No, el rey tenía que andar ahí en la batalla, ¿verdad? Israel no tenía un rey, literalmente. Jehová era el rey y es el rey. Pero dice que le empezaron a decir a Samuel, el pueblo de Israel, mira que tú ya estás viejo. Samuel era sacerdote, profeta y era juez. Y le dice, tú ya estás viejo, tus hijos como que no andan por el mismo camino que tú y las otras naciones tienen rey, ponnos rey. Y Samuel se fue a orar. Porque Israel tenía rey. El rey le decía, ve a la batalla, no vayas, vete por acá. Todo iba bien, pero ellos querían un hombre que lo gobernara. Pero el punto principal aquí es de que
Samuel siente que lo han desechado a él. Más que le dijeron viejo. Entonces les dijeron, tú ya estás viejo. Y él quizás se sentía, porque a veces el espíritu de uno se siente, oh, ya está viejo, ¿no? Pero él se fue a llorar, él se fue a clamar, Señor, mira, me están desechando. Digo que ese debe haber sido el tipo de oración, por lo que Jehová le responde. Jehová le responde, no te han desechado a ti, sino a mí. Perdón, vamos a leer el verso completo. Léamelo, hermano, por favor, hermano Leonel. Sí. 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, Uh-huh. oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, ¿Por qué? porque no te has desechado a ti, sino a mí. Me han desechado, para que no reines sobre ellos. Porque cuando se mueve lo que Dios ha puesto, usted está quitando a Dios. Eso dice el verso. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque Él había puesto a Samuel. Y Dios sabe cómo lleva las cosas. A Dios no le iba a sorprender. ¡Ah! Se me puso viejito Samuel y ahora ¿qué voy a hacer? No, Él tiene las cosas en su orden. A Dios no lo sorprende nada. Pero le dice a Samuel, haz como dicen. Ok, quieren saber cómo se vive con un rey. Porque después le dice las situaciones de tener rey. Pero le dice, no te preocupes, no te han desechado a ti. En algún momento cabe la posibilidad que nos pueda suceder a uno de nosotros. Pero pues, es a Dios. Si es que estamos tratando de honrar a Dios, ¿verdad? Amén. Como en el caso de Samuel, le dice, no te han desechado a ti, ¿verdad? Porque cuando Dios pone a alguien en un privilegio, en un ministerio, y alguien se rebela en contra de él, es en contra de Dios. Mucho más si hablan de removerlo, ¿verdad? Vamos a quitarlo, dicen, no está, ya está muy viejo. Yo estoy cubriendo por cualquier cosa. Dice Primera de Samuel, continuamos leyendo a Primera de Samuel, capítulo 15, dice la palabra del Señor, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue a Saúl. Vamos a continuar leyendo. Cuando la rebeldía invade nuestro corazón como hijos de Dios, perdemos toda autoridad dada por él. Y si hay algo que necesitamos para cualquier privilegio que tengamos, es la autoridad de Dios. Pero cuando nos volvemos rebeldes, esa autoridad se aparta de nosotros. Ese respaldo se apartará de nosotros. Carecemos de su respaldo y Satanás se ríe cuando siendo rebeldes aún tenemos el atrevimiento de predicar la palabra de Dios, pues al hacerlo nos hemos enaltecido a nosotros mismos y nos sentimos con derecho o posición de corregir a todos y cualquier ministerio, don o talento que el Señor haya depositado en nosotros será consumido hasta ser extinguido. Satanás sabe, incluso le puede salir bien un alabanza, un mensaje, un estudio a cualquier persona, pero el resultado, porque el que convence, el que redarguye no es ningún hombre, ¿verdad? Hay prédicas que a veces uno escucha que hasta uno mismo quisiera aceptar a Cristo otra vez y dice, no se va a ir ningún amigo y nadie pasa. Y hay veces que uno dice, ay Señor, no me salió en el mensaje, tanto que oré y busqué y nada. Y las personas aceptan a Cristo. Amén. Porque Dios nos va a enseñar que no somos nosotros. Amén. Es Él. Amén. Es Él el que hace la obra, es Él el que redarguye, es Él el que salva. Pero cuando somos rebeldes y desobedientes, en el campo espiritual no tenemos que Dios nos use, anhelamos crecer, necesitamos entender este principio. Necesitamos ser obedientes. Porque en el campo espiritual es real, hermano. ¿Verdad? Mire, en algún momento vas a tener que ministrar a alguien, qué sé yo, en tu trabajo, y no va a estar el pastor, ni el líder, ni el supervisor. Y vas a tener que ministrar. Vas a necesitar autoridad. Pero como lo mencionamos en la clase anterior, el campo espiritual de las tinieblas solo se sujeta a aquel siervo o sierva que se sujeta a Dios y a las autoridades.
Así funciona esto. Por eso es que Dios quiere que seamos obedientes, para que el enemigo no nos avergüence. Entonces el enemigo busca de una o de otra manera que murmuremos de los siervos, que critiquemos a los siervos, que no seamos obedientes, que arreglemos las cosas a nuestra manera, porque él sabe que no tenemos respaldo ni autoridad de Dios. Él sabe que él mismo por esa actitud fue desechado y Dios no cambia. Por eso dice el libro de Romanos y el libro de Tito que ya ha acarreado condenación. O sea, hermano, que este pecado, Satanás sabe que es destructivo para los ministerios y para las almas. Por eso quiere que nosotros no lo entendamos o lo subestimemos como que es, Dios sabe. No, esto es peligroso. Esto es peligroso en el campo espiritual. Amén. Entonces el enemigo sabe que si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos sujetamos, el campo espiritual no se sujeta. No se sujeta. El campo espiritual de las tinieblas no se sujeta. Y podremos estar ahí, te tengo en la planta y te reprendo y te hago y te digo. Y el enemigo al lado con la hermana. Dale, le dice. Porque no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero cuando una persona es obediente, cuando una persona obedece a Dios, obedece a las autoridades, el enemigo sí sabe que si esa persona habla, algo se va a mover en contra de su imperio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque va a tener el respaldo directo de Dios. Así como Dios se pone airado con la rebeldía, se pone alegre. Su comunión es con los humildes, con los obedientes. Con eso se relaciona el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que Dios te use? Hay que aprender a ser obedientes. Seguimos leyendo. Dios en esta tierra debe entender que el reino, Dios está. Así es, ¿verdad? Dios en esta tierra. Oh, gracias, hermano. Vamos arriba. Cada hijo de Dios que anhele servirle y esté dispuesto a doblegar su corazón primeramente a las autoridades de Dios en su vida y luego a cada una de las autoridades establecidas por Dios en esta tierra, debe entender que el reino de las tinieblas, con quien tenemos una batalla constante, únicamente se sujetará a su autoridad cuando él o ella se encuentra en una total sujeción a las autoridades que Dios ha designado para guiarles e instruirles. El enemigo lo sabe. Él sí conoce bien esto. Si lo experimentó, pues. ¿Verdad? Ahora vamos a subrayar esta otra parte. Todo líder activo en el ministerio de la predicación no se sentirá obligado a cumplir con el principio de sujeción a las autoridades, pues la obediencia será una parte natural en su vida. Esa es una realidad, hermano. ¿Verdad? Porque si alguien está peleando, tengo que ser obediente, hay un problema. Porque si Dios dice que hay que ser obediente, amén. Me va a bendecir Dios si soy obediente, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Es algo natural, porque si el Espíritu Santo de Dios mora en su vida, hermano, es que eso va a fluir, usted va a querer ser obediente. ¿Verdad? Y si recibe un dardo por ahí, de lo contrario, repréndalo en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ser obedientes. Cuando el líder experimente un encuentro verdadero con Jesucristo de manera personal y con su autoridad, este será alguien manso y humilde, además de encontrar verdadero descanso para su alma. Si es que cuando usted es humilde, usted duerme bien, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que usted no tiene carga cuando no tiene nada contra nadie, hermano. Usted está tranquilo, pues. Usted tiene paz, su alma tiene paz, y eso acarrea salud física. Si usted tiene paz en su alma, mire, esa es una bendición hermosa, ¿verdad? Porque el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? La palabra del Señor, cuando lo obedecemos, es medicina a nuestros huesos y refrigerio, ¿verdad? Para nosotros. Entonces el obedecer tiene que ser algo natural cuando hemos tenido un encuentro con Jesús. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Dicen algunas personas, no, hermano, es que así ha sido siempre, hermano. No, pues si ya nació de nuevo, tiene que ser diferente, pues.
Esa vieja naturaleza tiene que ir quedando allá, ¿verdad? Por lo menos tenemos que ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Como la luz de la aurora, de aumento en aumento, para que podamos ser instrumentos de valor en las manos del Señor. Ahora yo traigo una nota acá que quisiera compartir con ustedes, otro ejemplo que no lo tenemos en el estudio, pero abra su Biblia. Ya que la clase ha sido un poco corta, tenemos media hora todavía. Ya estaba pensando irse, va. Lo atrapó el Señor. Quisiera que leyéramos unos versos de la Biblia. Vamos al libro de Números. Hubo una situación que se dio cuando el pueblo de Israel subía de Egipto a la tierra prometida. Y hubo una desobediencia y una rebelión que causó estragos en el pueblo y que quedó para enseñanza nuestra. Números capítulo 16, verso 1. Cuando lo tenga, me da un amén. Amén. Y yo leo para usted, usted me sigue ahí con la vista. Amén, dice, yo digo a Biblia que está sonando, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Esto es importante, era levita. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Mire, el espíritu de influencia, ¿verdad? Buscando a quien lo apoye en la rebelión. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que a él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oiga, hermano, de Egipto venían para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredad de tierra y viña. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová: no mires a su afrenta, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Paremos ahí un momento. Coré era de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la escogida para ministrar en el templo. Pero Dios había designado a un sumo sacerdote y a los sacerdotes, que eran los hijos. El sacerdote era Aarón. Pero viene Coré como que le está dando un poquito de envidia, porque solo él, pues, ¿verdad? Y se rebelan y busca a otros dos de otra tribu para que busquen el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Y se alían los dos y buscan a otros 250 más, ¿verdad? Para rebelarse en contra de Jehová.
¿Es que acaso solo ustedes son santos? No todos somos santos. Hermanos amados, todos somos santos en la iglesia. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden y Él ha designado como a Él le place. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Jehová había designado a Aarón para ser sumo sacerdote, pero Coré le llevaba hambre el privilegio. Quizás se expresaba mejor, quizás tenía algunas habilidades para que haya convencido a un grupo. El hombre andaba en algo en lo secular. Amén. ¿Verdad? Pero dice la palabra del Señor que Moisés le comienza a decir, pero es poco lo que Dios ha hecho con ustedes. Ya los puso a servir en el templo. No, no solo ustedes son santos. Bueno, el punto es que Moisés le dice, ok, vamos a hacer algo. Pongan fuego en sus incensarios y pongan incienso mañana. Y nos vamos a presentar delante de Jehová. Y Aarón va a poner fuego y incienso también. Y al que Jehová escoja, ese va a ser el santo. Ya Jehová había escogido. Pero el Espíritu, mire hermanos, cuando ya Dios nos habla y nos confronta, es la oportunidad. Esa era una oportunidad para Coré y su gente. Hombre, la verdad que Jehová es que escogió a Aarón. Pero dijeron, no, está bien, vamos. Se van a presentar violando los preceptos de Dios porque nadie más tenía que ofrecer incienso. Que los sacerdotes que habían sido llamados para eso. Pero ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto porque cuando el espíritu de rebeldía viene hay ceguera. Y dijeron, está bien, vamos mañana, Jehová que confirme quiénes somos los santos aquí. Ellos creían que Dios los iba a respaldar con semejante rebelión. A veces creemos que por hacer unas 90 cosas buenas podemos manipular la palabra o convencer a Dios. Dios quiere que hagamos las cosas como Él dice. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que esto, mire, y dice la palabra del Señor, Moisés les dice que tomen incienso y que ofrezcan delante de Jehová mañana y que Jehová escoja quién es el santo. Yo voy a ir leyendo aquí rapidito, porque el tiempo nos apremia. 16, 20 y 21 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, mire, no hay cosa que provoque a ira más a Dios que la rebeldía. Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de esta congregación en general y los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón interceden para que Jehová no los destruya a todos. Es que Moisés era humilde, hermano. Imagínense que lo quiera linchar a uno y el Señor le diga, apártate, mijo, los voy a deshacer a todos. Dale, Señor, le dirán. Pero Moisés era humilde. En alguna medida tipifica a Cristo cómo intercedía por el pueblo. Grande es la misericordia de Dios. 16 del 20 al 21. Jehová habló a Moisés diciendo, apártate de esta congregación y los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón intercedieron para que Jehová no los destruyera a todos. Ya Jehová había determinado lo que iba a hacer. Y aquí ellos están con los incensarios, hermano. Vamos a ver quién es el santo aquí. Vamos a ver quién es el que canta mejor y quién predica mejor. Vamos a ver si es cierto. Dios había designado a alguien. Dios siempre designa en su soberanía, Él hace como Él quiere. Y dice la palabra del Señor que aquellos hermanos dijeron, ok, vamos. Y cuando comenzaron a ofrecer el incienso, dice el 16:32 que se abrió la tierra, literalmente, y se tragó a los rebeldes. Descendieron vivos al Seol, 30 y 31 del 16. Ay, ¿cómo es para la gloria de Dios, pues? Y le vamos a mostrar que nosotros también somos santos y somos pueblos, sí, pero Dios no los había puesto a hacer eso. Pero es para ti, Señor, a ti damos la gloria. Se abrió el infierno y se los tragó. Con todo y incensario. Se fueron vivos, dice la palabra del Señor, descendieron al Seol. Pero si le querían dar un tipo de adoración a Dios que no se les había designado a ellos hacer. Pero la cosa no paró ahí. Dice el verso 35 que también salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Los quemó el Señor. Quemó a Coré, quemó a los líderes principales de la rebelión y también salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incensario. Y es que sabe, hermano, cuando hay una rebeldía y una división en una iglesia, siempre hay muertes espirituales. Sí. Porque cualquiera que sigue a un rebelde, condenado al fracaso también.
condenado al fracaso, porque Jehová no está en el asunto. Y estos 250 hombres, dice la Biblia que ofrecieron, mire, se pusieron a ofrecer incienso. Dice que salió fuego y los consumió a todos. Porque ellos querían la posición que Dios no les había dado. Disfruta lo que Dios te ha dado. Y si Él te promueve, gloria a Dios. Amén. Ahora dice la palabra del Señor en el capítulo 16, verso 41. Dice que el día siguiente todo el pueblo murmuró contra Moisés diciendo que él había dado muerte a los rebeldes. Hermano, era para atender bien a Moisés. Era para tener temor. Era para decir a la verdad que Jehová está en el asunto. Jehová nos confirmó ayer. Él es el líder y él es el sacerdote Aarón. Aquí no hay más Jehová. Pero al siguiente día, porque cuando no buscamos de Dios, cuando no oramos, seguimos lo que nos dicta este corazón perecedero. Amén. Y dijeron aquellos, tú eres el culpable, tú has dado muerte a estas personas. Y dice la palabra del Señor, capítulo 16, verso 45, dijo Jehová a Moisés y a Aarón, apártense de esta congregación. Los voy a consumir en un momento a todos. Note algo, desde el principio de esta rebelión, Jehová está airado. El enemigo lo sabe. Que su palabra se va a cumplir aún en contra de los que él haya llamado o haya escogido si se rebelan contra él. Satanás lo sabe. Y dice la palabra del Señor de que el día siguiente todos le comienzan a echar la culpa a Moisés. Jehová le habla y le dice a Moisés y a Aarón, apártense de esta congregación, los voy a consumir en un momento a todos los que habían quedado vivos hasta ese momento, a excepción de los siervos de Dios, por supuesto. Verso 16, 46, dijo Moisés a Aarón, toma luego el incensario y ponle fuego del altar y pon sobre el incensario y pon incienso y ve pronto y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Ya habían muerto una cantidad de personas, 250 más las familias de aquellos líderes. El pueblo se pone rebelde. Ustedes tienen la culpa, ustedes dieron muerte a esto. Por ustedes pasó esta situación. Jehová se sigue airando. Y llega un momento cuando la intercesión ya no cuenta de un hombre orando para que Dios pare algo. Porque cuando continuamos leyendo que Jehová le habla a Moisés, es que comenzó la mortandad en el campamento. Comenzó la mortandad. Jehová estaba airado. Porque no hay cosa que más le provoque a ira a nuestro Dios que la desobediencia y la rebeldía. Amén. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el anhelo de su corazón siempre ha sido bendecir a su pueblo. Siempre ha sido abrir la ventana de los cielos sobre su pueblo. Pero el enemigo sabe que si logra meter rebeldía y desobediencia en nuestro corazón, lo que era bendición se va a tornar en maldición. El enemigo conoce ese principio muy bien. Y ese espíritu sigue operando en estos tiempos. Y dice la palabra del Señor, me llama la atención. Moisés, usted se recuerda, retrocedemos un poco, cuando Jehová llama al tabernáculo a Aarón, a María, y les dice, ¿por qué ustedes han hablado de mi siervo Moisés? Con los demás yo hablaré por revelación, por sueño, por visión, pero con mi siervo yo hablo cara a cara. Dios está, no es Moisés que está diciendo eso, es Dios. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar de él? Y ahí le cayó lepra a esta mujer, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor y María quedó leprosa, no tenían temor. Entonces Moisés era el que estaba, podemos decirlo, por todo el relato bíblico, que era el que estaba más cerca de Dios. Si Jehová daba testimonio, que por qué no tenían temor de él, que era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Más sin embargo, cuando la mortandad ha comenzado, Moisés no se va a orar.
Moisés no se va a interceder, o Moisés dice, bueno, conmigo es que él habla cara a cara. Él es el que ha dado testimonio de quién más que yo para que ofrezca incienso, para expiar el pecado de este pueblo. Pero Moisés era humilde y él sabía respetar lo que se delegaba a cada quien. Moisés sabía que él no era el sumo sacerdote, pero sí sabía que Aarón era el sumo sacerdote. Sí sabía que Jehová había hablado que el sumo sacerdote iba a ofrecer expiación cuando el pueblo pecare. Era el sumo sacerdote. Entonces la mortandad están muriendo, cientos, miles, están muriendo. Y Moisés le dice, date prisa, agarra el incensario. Mire lo hermoso de conocer la palabra de Dios. No es de que nosotros vamos a sorprender a Dios, pero es hermoso conocer la palabra para seguir un orden aún cuando las cosas se están poniendo difíciles. Moisés supo que era Aarón la persona indicada. Y dice la Biblia que le dijo, corre, agarra fuego del altar y pon incienso y ofrece expiación por el pueblo. La muerte está, hermanos, llegando. Jehová viene matando a todo el pueblo y lo iba a matar a todo. Por un hombre rebelde y otro grupito que se asoció a él. La cosa se había contaminado completamente. Ahora viene la mortandad y a mí me llama la atención porque Moisés le manda y dice la Biblia que Aarón se paró en medio, en la línea. Mire, hermano, viene la mortandad, ¿verdad? Viene la mortandad. Y cuando van por aquí en la línea, se para en la línea Aarón. Yo admiro a Aarón, porque Jehová viene matando. Y él se para con el incensario. Yo me imagino a Aarón con los ojos así quizás. Porque está delante de un Dios airado. Porque no hay nada que provoque más la ira de Dios que la desobediencia y la rebelión. Pero este hombre está parado ahí y con el incensario. Y cuando él ofrece para expiación por el pueblo, Jehová paró la mortandad. Paró. Porque vio a un hombre imperfecto, pero que él le había delegado esa autoridad para interceder. Amén. Él era el indicado. Jehová le había dado esa autoridad para hacer eso. Y eso es lo que él estaba haciendo. Me llama la atención la perfección de nuestro Dios. No se sometió a Aarón, respetó la autoridad que le había dado a él. Amén. Y si Dios respeta las autoridades que le delega a otro, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén. Y paró la mortandad ahí. Porque hubo un hombre haciendo la función para la cual Dios lo había llamado. Era él. Si Moisés agarra el incensario, se mueren todos hasta Moisés ahí. Amén. Pero Aarón hizo lo que Dios le había mandado que hiciera. Y él fue el que se paró en medio. Y Aarón tomó el incensario y se paró entre los muertos y los vivos. Y dice la palabra del Señor que se paró la mortandad. ¿Por qué? Porque ahora se está siguiendo un orden. Ahora se está llevando el orden de Dios. Satanás ya estaba celebrando que iban a matar a todos los israelitas. Pero Moisés sabía lo que tenía que hacer y lo hizo de la manera como se tenía que hacer. Dice la palabra del Señor en el verso 49, lo puede leer. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 por la rebelión de un hombre. A veces podemos creer que una pequeña rebelión, una pequeña actitud mala, no es tan peligrosa. Tú no sabes el daño que Satanás va a hacer con esa actitud. O el acercarse a alguien más, como hizo este Coré, ¿verdad? Él ganó gente, hermano. El hombre hubiera sido tremendo político en estos tiempos, pero delante de Dios no cuentan esas habilidades. Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Así es que no solamente tenemos que tener cuidado. Mire, murieron 14,700. Pero la muerte era para todos ahí. Por un hombre que dijo, hombre, si yo también puedo liderar este pueblo, yo también puedo ser el sumo sacerdote. Una persona que probablemente tenía las habilidades, pero Dios no le había llamado, no era el tiempo. Pero él se sentía celoso.
Él quería ejercer, él quería hacer cosas que Dios no le había llamado. 2 puntos importantes para ir concluyendo. Tenemos que guardar nuestro corazón. Porque este es el pecado que yo encuentro después de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que le atribuyo a esto mismo, que acarrea condenación, es la rebeldía y la desobediencia. Así lo dice Romanos 13 y Titos 3. Acarrea condenación ese pecado. Mire qué tremendo es. No provoquemos a ira a Dios. Somos más fuertes que Él. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Cuidado cómo hablamos. Y cuidado cómo escuchamos. Porque cuando hay un espíritu de rebeldía, va a buscar a otro. Probablemente se te acerque a alguien en algún momento. Un emisario de Satanás, ¿verdad? No, y ese líder. Yo no sé para qué pusieron a ese hermano, a esa hermana del líder. Porque tú no quisiste, pues. Dios usa a quien Él quiere y pone a quien Él quiere. Y si Dios le permitió llegar ahí con todos los errores que tenga, guarda tu corazón de los comentarios, porque probablemente tú tengas cuidado con lo que hablas, pero va a venir alguien a quererte contaminar. Cuidado con lo que escuchas, porque tanto el que se revela como el que apoya, a ambos se les cuenta como pecado de rebeldía. Los que se unieron a Coré, murieron todos ellos. El pueblo se les estaba uniendo también en alguna medida a Coré, echándole la culpa a Moisés. Dijo Jehová, bueno, pues estos también van. Entonces tienes que guardar tu corazón, tienes que guardar tu boca, pero también cuida tu oído. Cuando alguien te venga a querer decir algo en contra de alguien que esté en autoridad, dile, oremos entonces, ya hay uno por eso. Desde que le decís así, ya te va a decir, no, tú eres un religioso y se va a ir. Porque lo que menos quiere es orar. Porque está viendo los errores de los demás. Entonces, guarda tu corazón, guarda tu boca y guarda tu oído. Porque ese espíritu que provocó estos 14,700, aparte de los que habían muerto antes, sigue operando dentro de las congregaciones. Sí, es triste decirlo, pero es la realidad. Entonces, cuando alguien se acerque a quererte contaminar, tú tienes que estar preparado. Bueno, pues oremos, porque si el Señor lo puso, por algo es. Oremos para que el Señor lo use. ¿Verdad? O hay otra autoridad arriba, sabes una situación que está dañando el grupo, la iglesia. Entonces tú tienes otra autoridad arriba para consultar. Pero tenemos que ser reverentes y prudentes. Guardar nuestro corazón y guardar nuestro oído. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos, yo creo firmemente que Dios quiere hacer cosas hermosas. Y está haciendo cosas hermosas. Pero Dios quiere hacer más cosas hermosas. Y quiere preparar nuestros corazones. Y esta es una de las áreas que nos va a promover para que Dios nos pueda usar de una manera más especial. Seamos humildes, seamos obedientes y tengamos cuidado con lo que escuchamos también. Amén. Dios me los bendiga. Nuestro hermano Roy queda con nosotros.